Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro encuentro sincrónico número 3 de esta asignatura geopolítica. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2. Permítanme un momento realmente porque he cometido un error y he dado aperturas a otra plantilla. Bien. De todas maneras, mientras voy dando apertura a, a la plantilla correcta, simplemente recuerdo que ya en días anteriores hemos desarrollado adicionalmente otros dos encuentros sincrónicos. Por allí hicimos uno inicial correspondiente a la bienvenida al aula. Luego hicimos otro encuentro sincrónico correspondiente a las temáticas del módulo número 1. Y para el día de hoy estaba presupuestado este encuentro del módulo número 2, denominado Geopolítica y el Turismo. Tal vez para esta asignatura es un poco pronto desarrollar este encuentro sincrónico, porque si no me equivoco, ya vamos a ver en el curso las fechas del aula. Para nuestra asignatura, en otras palabras, el módulo número 2 comienza el día 16 de agosto, es decir, deben 8 días. Pues entonces en ese sentido nosotros estaríamos adelantándonos una semana para el desarrollo del encuentro sincrónico. Sencillamente se desarrolla de esa forma, con el objetivo de que ustedes cuenten con los conceptos desarrollados con anterioridad, con el espacio ofertado, con un tiempo de anticipación, y no por allí que en ese último transcurso, en esas últimas semanas, se presente alguna dificultad y que por allí solamente estemos desarrollando el encuentro sincrónico de este módulo al finalizar el curso, donde ustedes posiblemente pues ya no les aporte demasiado el desarrollo de este tipo de apartados. Por eso se adelanta un espacio, se adelanta un tiempo para el desarrollo de este tipo de encuentros y que ustedes sencillamente pues puedan contar con esta información con un tiempo adicional. Bien. El objetivo de esta sesión sincrónica será entonces aclarar algunos conceptos asociados a los fundamentos, a las teorías, a los conceptos de geopolítica y el turismo. El orden del día será, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo número 2. Vamos a hablar de las actividades y pues hacer el recordatorio, como siempre lo realizo, de las fechas presupuestadas para desarrollar y entregar dichas actividades. Luego de esto vamos a hablar de conceptos básicos del turismo geopolítico, del impacto económico del turismo y algunos casos particulares donde nosotros podemos identificar cómo la posición geopolítica de un estado tiene repercusiones en la actividad turística de esa nación. Como en algunos casos ahí se presenta una apertura hacia, hacia el turismo por parte del Estado, como pues muchos individuos, muchas personas empiezan a tener una tendencia, una incitación a visitar esos países y como en algunos casos, pues el deseo se empieza a limitar y empieza a desaparecer. Bien. Y vamos a hablar finalmente de algunas características de Colombia dentro de este mismo concepto de turismo. Bien. Entonces, como punto de partida, voy a realizar una breve presentación de este módulo, del módulo número 2. Lo primero que nosotros debemos tener presente son las fechas presupuestadas para precisamente desarrollar este segundo módulo de nuestro curso. Vamos a dirigirnos entonces a nuestra pestaña módulos, como realizamos en cada una de nuestras sesiones sincrónicas. Y nos dirigimos al plan de formación y cronograma de actividades. Entonces, dentro de nuestro plan de formación tenemos la actividad diagnóstica, que como ustedes ya lo conocen, cerró la semana anterior. La actividad número 1 ya se encuentra
evaluada, calificada, ya cuentan con la respectiva nota y retroalimentación de ese primer 10%. Esta segunda tarea, tarea conceptual, esta actividad que cerró el día de ayer a las 8 de la mañana, también ya se encuentra evaluada, ya se encuentra calificada. Em, por lo tanto, por lo menos hasta este momento se puede tener conocimiento pleno de este primer 20% que se ha logrado alcanzar en el curso. En este instante ya se encuentra habilitada la actividad 3, matriz conceptual, teorías, escuelas y doctrinas de la geopolítica. Esa actividad tendrá cierre el lunes 16 de agosto a las 8 de la mañana. Entonces, con la presentación este próximo lunes de esta tercera actividad, ustedes estarán alcanzando un desarrollo total del 40% del curso en términos generales. Y con eso cerraremos el módulo número 1, como le indiqué hace algún momento, para dar inicio al módulo número 2. En este módulo número 2 tendremos que desarrollar un mapa conceptual sobre turismo, fronteras y espacio geográfico. Esa actividad permanecerá habilitada desde el 16 de agosto hasta el 23 de agosto a las 8 de la mañana. Tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Luego de esa tarea 4 encontraremos una siguiente actividad, una infografía sobre estudios de caso Perú, Costa Rica, China, España y Colombia. Actividad que, al igual que las anteriores, tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Esa actividad tendrá cierre el día lunes 30 de agosto, ¿sí? Y con eso estaremos nosotros finalizando el 80% del aula para únicamente dejar el último 20% en el desarrollo de la evaluación final de la asignatura. ¿Bien? Esa evaluación acumulativa, recuerden que va a permanecer habilitada durante las 2 últimas semanas del curso, desde el día 30 de agosto hasta el día domingo 12 de septiembre a las 11:59 p.m. o 23:59 hora militar. Esa es la fecha y hora límite de presentación de esa última tarea. La recomendación que yo le doy siempre a mis alumnos, bueno, en este caso es distinto porque este programa, o esta asignatura, perdón, pertenece a otro programa en el cual yo no imparto un gran número de asignaturas. Pero, por ejemplo, en los programas de administración de empresas o administración logística, yo siempre les doy la recomendación a mis estudiosos que no esperen hasta el último momento, no esperen hasta los últimos días para realizar ese ejercicio de presentación de las actividades, que no esperen hasta el último momento para desarrollar cualquier tipo de entrega. Eso es muy importante particularmente en, en las evaluaciones acumulativas o en las evaluaciones finales porque, como se pueden dar cuenta, allí en la parte inferior del cuadro, esta evaluación acumulativa cierra el mismo día y a la misma hora que cierra el curso, ¿no? Que, como se indica allí, tiene cierre también el día domingo 12 de septiembre a las 11:59 p.m. o a las 23:59 hora militar. Y con eso ya está dándose por finalizado el desarrollo total del curso. Por favor, tengan en cuenta, quien no pueda presentar alguna actividad dentro de esos tiempos que están allí establecidos, me refiero a esa evaluación final, ya para el docente va a ser muy difícil apoyarlos en la habilitación de una entrega extemporánea, por una sencilla razón, y es que eh, la plataforma no lo permite. El docente no puede habilitar ese tipo de entregas extemporáneas cuando el curso ya cierra. Ya será un apoyo que pueda dar y al cual ustedes deben solicitar directamente con la dirección de la Facultad de Administración y Economía, que tal vez desde su perfil la plataforma sí les permita desarrollar ese tipo de actividades, es decir, realizar ese tipo de habilitaciones de algunas entregas que no solo es que no estén fuera de la fecha, sino que están fuera de la posibilidad del curso. Permítame un momento, por favor.
Perdón, listo. Con esto entonces, recordemos, el día 12 de septiembre es importante dar cumplimiento absolutamente con todas las actividades presupuestadas a desarrollar dentro del curso. Bien, bueno, volvamos entonces nuevamente a nuestro plan de sesión sincrónica. Ahora vamos a tratar de aterrizar algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra temática. Primero de esos conceptos, ¿qué es la geopolítica? La geopolítica es la ciencia que estudia la relación entre la política y el Estado. Esta se ve afectada por factores como la religión, el sexo, la educación, entre otros. Trasciende más allá de la geografía. ¿Bien? Es la intervención, ¿no?, que existe entre la política y los estados. Y nosotros encontramos a nivel mundial diversos millones de casos en los cuales podemos identificar cómo unos estados y otros intervienen políticamente para verse beneficiados a partir de algunas decisiones. Encontramos incluso la división de países o las divisiones de territorios principalmente, debido principalmente a este tipo de diferencias. Por ejemplo, allí se menciona, este tipo de factor se ve afectado por religión, sexo y educación, entre otros. Religión, por ejemplo, la división o separación de Irlanda, de la República de Irlanda, del Reino Unido. Es importante que recordemos una diferencia significativa. La Gran Bretaña es la isla donde se encuentra Inglaterra, donde se encuentra Escocia y donde se encuentra Gales. Eso es Gran Bretaña. Inglaterra es un estado que pertenece al Reino Unido. Y el Reino Unido son esos tres estados que acabo de mencionar, Inglaterra, Escocia y Gales, sumado con Irlanda del Norte. En un inicio, incluía también la isla de Irlanda, donde actualmente se encuentran los estados de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Por diferencias principalmente religiosas, esos dos estados se separaron y dio como resultado particularmente la separación de la República de Irlanda del Reino Unido. Entonces, este tipo de diferencias, este tipo de aspectos geopolíticos los encontramos no solamente en este factor, sino los encontramos a nivel mundial en muchos, en demasiados realmente. Diferencias particulares como por ejemplo educación puede llegar a repercutir en la separación, en la división administrativa de muchos estados, inclusive en la generación de conflictos internos para lograr el dominio de esas incidencias políticas que permitan precisamente tener el poder, perdón, de tomar las decisiones necesarias y oportunas que beneficien a X o Y apartados de la sociedad. La última división de estados precisamente se produjo más o menos hace unos 7 años, en el 2014, donde donde Sudán del Sur se separó de su similar del norte. Hoy en día encontramos la República de Sudán y la República de Sudán del Sur. Esta separación se produjo principalmente por intereses económicos. Es acá donde nosotros podemos identificar que en esos aspectos geopolíticos se tiene mucha incidencia en relaciones entre uno y otro estado. ¿Cómo se produjo, por ejemplo, este caso? Bueno, las regiones que tienen un poder económico, particularmente en Sudán, las regiones de ese país con un poder en el petróleo, tomaron la decisión de separarse de su par del norte, estoy hablando de Sudán del Sur, por una sencilla razón, y es que, pues, si se separaban prácticamente del norte, tendrían que distribuir menor esos recursos. Solamente les quedaba a esa pequeña porción que tiene una gran participación de esas reservas de petróleo. Pues bien, aquellos países con quienes
el nuevo Estado, el nuevo Sudán del Sur, podía negociar precisamente ese petróleo, ese biocombustible, pues le permitió al, a ese Estado negociarlo directamente. Los estados que identificaba que Sudán del Sur con ellos podían negociar ese recurso natural, pues conllevó sencillamente a que em, se aceptara por parte de esos otros estados la independencia de ese otro apartado. En muchos países, cuando surge alguna idea, algún movimiento independentista, obviamente las relaciones políticas que existen entre unos y otros estados lleva a negar que exista esa posibilidad. Hoy lo vemos nosotros, o sea, la mayoría de los países tienen una tendencia política que no va, por ejemplo, con el gobierno venezolano, y eso produce que en muchas ocasiones muchos países negaran la legitimidad de ese Estado, del gobierno venezolano, y tuviesen una relación directa, ¿no?, con el presidente en su momento interino, Juan Guaidó. Cuando él se proclamó como un presidente interino, muchos de los estados salieron a reconocerlo como el legítimo presidente de esa nación. Pero más allá de la situación económica, política, la inestabilidad que pueda llegar a tener esa nación, es importante que tengamos en cuenta que muchas de estas decisiones van encaminadas con intereses particulares. Si yo tengo una mejor relación y puedo establecer mejores acuerdos económicos con Juan Guaidó que con Nicolás Maduro, pues muy seguramente yo voy a reconocer que el que es el presidente es Juan Guaidó y no el otro, con quien no puedo establecer ningún tipo de acuerdo económico. Entonces, más o menos por allí es que va ese aspecto. Y lo hemos encontrado a nivel mundial en muchas corrientes, ¿no? Hoy en día y en la sesión sincrónica anterior hablábamos de muchos conflictos que aún permanecen en el mundo, como por ejemplo el conflicto de los países exsoviéticos. Te veíamos el ejemplo de Abjasia, de Osetia del Sur. Bueno, estos son países que sencillamente no obtienen el reconocimiento por parte de varios estados, porque sencillamente ellos, con el estado con quien esos países nacientes tienen conflicto, pues ellos tienen buena relación. Con Georgia, por ejemplo, hay acuerdos comerciales, hay acuerdos económicos, entonces se reconoce como legítimamente el estado de ese país a Georgia y no a ningún otro país naciente. Pero en este caso particular, y como lo mencioné yo en el encuentro sincrónico anterior, estos países de cierta manera puede decirse que están apadrinados por Vladimir Putin y Rusia, precisamente con este mismo sentido, con unos intereses particulares. Obviamente, seguramente Vladimir Putin no tiene una buena relación, unos buenos acuerdos económicos con el estado de Georgia y identifica como una muy buena oportunidad establecer lazos económicos con estos países emergentes. Sucede en el caso de Osetia del Sur, de Abjasia, sucede también en el caso de las repúblicas de Lugansk, de Donetsk, de Crimea, por ejemplo, en su momento cuando existió esa separación de esos espacios geográficos de Ucrania. Inclusive en esta época, hace poco tiempo vimos esos escándalos dentro de los Juegos Olímpicos, ¿no? De cómo se les solicitaba a algunos equipos o deportistas no tomarse fotos con X o Y representante de este otro estado porque hay alguna posición allí de competencia, ¿no? Eso sucedió en los Juegos Olímpicos, inclusive hay una deportista ucraniana que, que fue sancionada, si no estoy mal, si no me equivoco, por tomarse una foto con una representante del Comité Olímpico Ruso. Bueno, estos ya son situaciones que viven los países dentro de ese conflicto armado que está, en otras palabras, se puede decir que latente, ¿no? Está allí vivo, particularmente desde la anexión de Rusia de la República de Crimea, bueno, de esa región de Crimea que pertenecía anteriormente a Ucrania y que se ha vuelto a intensificar más o menos también desde el año 2014, 2015, con la proclamación de las repúblicas independientes de Lugansk y de Donetsk, que
persisten hasta hoy en día esos conflictos. Podemos observar este tipo de conflictos. Si ustedes gustan de verificar en Internet, simplemente deben buscar en Google estados no reconocidos o estados con reconocimiento limitado y ahí se pueden dar una idea de más o menos cuáles son las situaciones en ese contexto geográfico y político, cómo algunos estados no reconocen a unos y otros con algunos intereses de manera particular. Uno de los casos tal vez más interesantes es el de China, ¿no? Pero ya más adelante eh, mencionaré un poco sobre ese caso particular. ¿Qué es el Estado entonces? Que es un concepto que hemos venido mencionando a lo largo del encuentro sincrónico. El Estado es la forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida de la sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Un Estado es una empresa, básicamente eso es un Estado, una empresa que se crea para administrar un espacio geográfico, una zona geográfica. Como se dice por allá popularmente, es que el Estado es una empresa que administra un pedazo de tierrita, una finca grande, esta finca enorme, por ejemplo, que se llama Colombia. Eso es el Estado, la empresa que se encarga de administrar tanto los recursos que se utilizan o que pertenecen a ese espacio geográfico, como también a la sociedad que está inmersa dentro de ese Estado. Por eso es que surgen los conceptos de democracia, ¿no? La democracia surge a partir de identificar la necesidad que las personas que vivan en ese espacio geográfico tengan la libertad de poder decidir quién o quiénes quieren que sean esos administradores de esa zona geográfica y no em, medidas o escenarios totalitarios en los cuales algunos individuos, algunas personas simplemente por X o Y poder se sientan en la posición de tomar decisiones sobre la sociedad y sobre los recursos que están ubicados geográficamente en una zona, ¿no? Por eso es que es tan importante y se repite tanto la defensa de la democracia. Ahora bien, ¿de qué se trata ese turismo aplicado a la geopolítica? El turismo tiene un alto impacto económico en los diversos estados, porque sencillamente es dinero que ingresa naturalmente al país, ¿sí? Como lo he dicho, el Estado es una empresa que, que administra los recursos de un espacio y esa empresa necesita financiarse, necesita tener dinero para pagarle a sus trabajadores, a los empleados públicos, necesita dinero para realizar compras, inversiones, gastos. Y hay cuatro formas en que los estados se financian. El primero de ellos es mediante la impresión de moneda. Por ejemplo, la máquina de imprimir los pesos colombianos. El Estado, por ejemplo, podría imprimir más dinero, legalizarlos y que el Estado los tome. Y con ese dinero invierta en el país. ¿Qué es lo malo de eso? Pues que el dinero pierde valor. Todos los aspectos en este mundo crean y tienen valor a partir de la oferta y la demanda, de esa ley de oferta y demanda. Cuando un elemento tiene una gran oferta y su demanda es baja, pues hace eso que su precio baje. Hay mucho de ese elemento dentro del mercado y hay muy pocas personas que lo quieren. Entonces, para poder que se comercialice se necesita bajar el precio, o si no nadie lo compra. ¿Qué pasa si sucede al contrario? Si la oferta es limitada y la demanda es mucha. Si hay muchas personas que quieren un determinado producto, pues eso hace que el precio suba, porque sencillamente hay muy poquitos elementos y hay mucha gente que lo necesita o que lo quiere. Imaginémonos que dentro de un salón de clases hay 50 estudiantes, todos tienen muchísima sed y hay una botella de agua. Si esa persona quisiera vender esa botella de agua, pues ¿cuánto cobraría? No cobraría lo primero que le ofrezcan por esa botella de agua. Empezaría a ver quién sería capaz de ofrecer más para poder adquirir, para comprar esa botella. Esto es lo que sucede en el entorno general de las empresas. Una organización eh, oferta sus productos dentro del mercado
y depende de la oferta y la demanda cómo reaccione, es que se establece o que puede llegar a tener un nivel el precio de sus productos. Eso mismo sucede con el dinero, exactamente igual. Si em, si un estado, perdón, pone mucho de su dinero dentro del mercado, pues puede que ese dinero, si no tiene una gran oferta, pierda valor. Eso es lo que normalmente sucede con el dólar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la mayoría de personas, tanto inversores nacionales e internacionales, quieren tener dólares. Es una moneda que pertenece a un país con una economía potente, con grandes prestaciones, que se comercializan en todo el mundo. Entonces eso hace que exista una gran demanda por adquirir este tipo de moneda y la oferta esté limitada. No todos los días la máquina de billetes de Estados Unidos está imprimiendo dólares. Es un control que se tiene con esa moneda para que, entre otras cosas, no se dispare la inflación. Por otro lado, está, por ejemplo, el peso colombiano, que ya hoy llegamos a los 4.000 pesos en comparación frente al dólar, cuando hace unos 5 años estábamos por ahí en los 2.900, 3.000. Bueno, bien, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, tenemos que entrar a validar cuánta gente le gustaría tener pesos colombianos, cuánto inversor extranjero, cuánto inversor nacional quisiera tener pesos colombianos para, por ejemplo, invertir en el país, comprar productos colombianos. Lo que significa esta variación en el precio del dólar es no más que una pérdida de poder que tiene nuestro mercado frente al mundo. Eso es lo que se traduce en pocas palabras. Incluso hoy ya empezaron a salir las propuestas que le piden al Banco Central em, intervenir en el precio del dólar. Y esa intervención no es otra que tomar dinero de la nación, comprar muchos dólares al precio que prácticamente pues está el día de hoy la tasa de cambio y e introducirlos dentro del mercado. Es decir, hacer que la oferta aumente para trancar un poco esa demanda que se está eh, presentando. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero para comprar eh, esos dólares? Pues precisamente de las arcas que tiene el Estado. Sería como un vacío, ¿no? Démonos cuenta que estamos hablando de cómo se financia el Estado. Bueno, ese dinero que está allí para todos los gastos que requiere el Estado, estaríamos utilizando una porción para perderlo, porque vamos a comprar dólares a 4.000 pesos para venderlos después a 3.800. Estamos haciendo una inversión a pérdida, pero teniendo en cuenta que, pues eso tiene un efecto en la economía, ¿no? Un efecto significativo que nuestro dinero esté tan desvalorizado frente a una moneda como el dólar. Bien, la primera entonces opción de financiar un Estado es mediante la impresión de moneda. La segunda aparece bajo la opción de bonos, de deuda. Cuando los estados emiten una deuda, emiten bonos para que la gente, las personas lo compren. Esto lo hacen absolutamente todos los estados. En otras palabras, para aterrizarlo en el léxico común y corriente del día a día, son como las letras, ¿no? Las letras de cambio. Cuando una persona le presta a otra dinero y le firma una letra, más o menos es eso. Son los bonos. Esos son los bonos dentro de las organizaciones, las empresas y el mercado cambiario. Es una deuda adquirida. Entonces, de cierta manera, lo que hace el Estado es firmar esos bonos y le pide prestado el dinero a la gente. Usted va con sus millones, compra o, bueno, adquiere esos bonos, tiene esos bonos y el Estado le va a pagar ese dinero más unos intereses pasado un tiempo. Bien. Tercer opción de financiación por parte de un Estado, mediante las empresas públicas. Y acá ya entramos en un tema de debate significativo, precisamente de acuerdo a ese pensamiento político que tienen muchas personas y esas diferencias políticas. Las empresas públicas pues, hacen parte del Estado eh, y empresas que obviamente generen ingresos, empresas que generen utilidades, pues ese dinero va a ir a parar al Estado. Pensemos en una empresa privada. Si ustedes tienen una empresa que fabrica camisetas con 10 empleados, luego de que ustedes hacen todo el ejercicio productivo, luego que pagan nómina, que pagan impuestos, que pagan servicios, demás,
obtienen una utilidad. Si esa utilidad al mes es de 5 millones de pesos, pues esa es una utilidad que es para el dueño, porque en este caso es usted de la empresa. En el caso del Estado, como el Estado son los dueños de las empresas estatales, cuando se produce un beneficio, cuando se produce una ganancia, una utilidad por parte de esas empresas, ese dinero entraría directamente a las arcas del Estado. Tercer opción de financiación por parte del Estado. Y la última, también controversial, dependiendo de algunos estados de la sociedad, pero la mayormente utilizada, la más sencilla de utilizar, aprovechando los intereses individuales y los intereses particulares por parte de algunos grupos, y es por medio de los impuestos. Se supone que, pues, todas las personas producen actividades, al realizar sus actividades generan un ingreso, y parte de ese ingreso se entrega al Estado para pagar una carga impositiva y que precisamente a partir de esa carga impositiva el Estado se pueda financiar. En el mejor de los casos, a partir de la teoría de Milton Keynes hace muchos años, pues la idea es que todos los apartados de la sociedad hiciesen esa contribución y esto daría un buen soporte al Estado para que él mismo pudiese financiarse. Lo malo sucede cuando parte de los estados se inclinan únicamente a utilizar ese mecanismo para la financiación de sus proyectos y principalmente hacen que sus proyectos no estén controlados, busquen algunos intereses individuales por encima de los intereses globales o generales. Entonces, la geopolítica tiene allí una gran intervención. Nosotros podemos identificar entonces que el mundo es un conjunto de fincas y un conjunto de empresas que están creadas precisamente para administrar ese montón de fincas. Por lo tanto, cada una busca su forma de financiarse, sea a partir de acuerdos comerciales, de este tipo de impuestos impositivos, cargas impositivas, pero nos podemos hacer una idea precisamente de acuerdo a esas teorías clásicas de la economía, que la intervención por parte de algunos intereses económicos actúan sobre la política de alguna nación. Y hasta el día de hoy nosotros encontramos en muchos estados como algunas empresas realizan actividades, utilizan sus medios con el objetivo de lograr colocar en ese poder político a algunos individuos que estén asociados con sus intereses, es decir, que desarrollen políticas, que desarrollen actividades que precisamente están asociadas em, con esa actividad de la nación. Entonces, el impacto que tiene la economía, el turismo, perdón, en la economía, representa que de toda la economía mundial, el turismo le corresponde el 9.8 del PIB global. Esto significa casi el 10% del PIB. Y el turismo es un dinero que no está asociado a ninguno de los elementos mencionados con anterioridad. No hace parte del dinero que crean los individuos dentro de ese país trabajando, no hace parte de ese proceso cambiario de la moneda, no hace parte de ninguna institución pública de esa región, sino que hace parte de ingresos que llegan al país por parte de personas que deciden visitar ese estado. Es un dinero que le llega enteritico a la nación. Prácticamente se puede decir que sin ningún esfuerzo, sin desarrollar ninguna actividad. Simplemente las personas quieren visitar ese estado y llevan su dinero para gastarlo allí. Esto es un impacto muy importante y beneficioso para la economía de cualquier país. Y representa de igual manera 1 de cada 11 empleos. Por lo tanto, nosotros podemos identificar que a nivel mundial, pues el 10%, un poco menos, de la empleabilidad del mundo está relacionada, por lo menos en alguna parte, en alguna forma, por lo menos no directa, pero sí indirecta, con el turismo. En muchos apartados del mundo, em, las empresas, organizaciones, se ven beneficiadas a partir de esa actividad turística. El 9% entonces del PIB en el mundo tiene un aporte significativo
a todo el entorno económico mundial. Ya vimos que 1 de cada 11 empleados tiene alguna relación, ya sea directa o indirecta, con actividades turísticas. En Estados Unidos, el 1.5 de sus exportaciones están relacionadas con actividades turísticas. El 6% del comercio internacional también tiene algún tipo de relación con actividades turísticas y el 30% de las exportaciones de servicios están asociadas al turismo. 30%. La tercera parte de exportaciones en actividades de servicios están asociadas con el turismo. Esto es información tomada de la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué países gastan más en turismo? ¿Qué países invierten mucho en turismo? Que debería ser un elemento llamativo para que las naciones obviamente lo identifiquen como una oportunidad de obtener buenas ganancias, ¿no? Es decir, por ejemplo, un país puede invertir mucho dinero en, en ese tipo de políticas como las que mencioné hace algún momento, en hacer que el dólar baje, tirándolo a pérdida, básicamente. O podrían, por ejemplo, tratar de invertir mucho en turismo, haciendo que las personas visiten el país, ¿m? Que inviertan esas personas en nuestro país, en organizaciones, en emprendimientos, en productos, en visitar espacios, en comprarle a las personas de la actividad económica de la nación, en visitar restaurantes, en comprar ropa, y que todo eso haga que la economía se mueva. Porque finalmente esas personas que están ganando más van a tributar más al Estado y el Estado va a contar con dinero para poder financiar sus proyectos. Esto son elementos obviamente a tener muy en cuenta. Países entonces que más gastan en turismo. China con 165.000 millones de dólares estadounidenses, Estados Unidos con 112.000 millones, Alemania con 92.000 millones, Reino Unido con 58.000 millones y la Federación Rusa con 50.000 millones. Son los países que tienen una mayor inversión, que más gastan en turismo, particularmente China, ¿no? China tiene un nivel sobresaliente en todo aspecto, principalmente por la cantidad de individuos que viven em, en ese espacio geográfico, aunque bajo un modelo económico que ha permitido que pues, pueda el país desarrollarse en algunos apartados, ¿no? China ya hoy en día como país, entre comillas, comunista, lo podemos comparar con otros. Antes no, porque era difícil no solamente comparar un país comunista con otro que no lo fuera, sino que era necesario más bien compararlo con otro país que no fuera comunista, pero que contase con esa gran cantidad de población, con 1.300 millones de habitantes. Por ejemplo, Estados Unidos tiene apenas 300.000. Le ganan 1 millón en 1.000 millones de personas. Entonces, hoy en día sí lo podemos comparar, lo podemos comparar con la India, porque India ya prácticamente está rozando, está llegando también a los 1.300 millones de personas. Bien. Bueno, em, finalmente, para dar cierre a este encuentro sincrónico, nosotros podemos identificar cómo muchos de esos estados, a partir de sus decisiones, repercute en esa actividad de turismo. Como lo vimos hace algún momento, para muchos países podría ser interesante darse apertura para poder capturar ese dinero que llegan de otros apartados del mundo, pero a partir también de esas diferencias geopolíticas, pues puede sencillamente que muchas personas se les cierre la puerta para visitar X o Y país. Sucede, por ejemplo, en la Guerra Fría, como lo vimos en la sesión sincrónica anterior. Para un miembro, por ejemplo, de la Unión Soviética, creo que era muy difícil visitar Estados Unidos. Y viceversa, ni se diga. Una persona de Estados Unidos irse a la Unión Soviética de inmediato era visto como, como un espía, ¿no? Entonces, eh, estos son el tipo de escenarios geopolíticos que sencillamente cierran la oportunidad de la generación de turismo. Casos de apertura de turismo. Reino Unido, que como lo vimos con anterioridad, identifica en ese turismo una oportunidad de generación de muchos ingresos y da
algunas facilidades para desarrollar actividades turísticas únicamente. Reino Unido se ha interesado en los últimos años en desarrollar actividades que de cierta manera llamen la atención del turismo, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de 2012, como por ejemplo participar como miembro activo en, en las decisiones de los campeonatos mundiales de fútbol. Estuvo siempre en las últimas dos selecciones de candidato a ser sede del Mundial de Fútbol. Si no me equivoco, también hace poco, no hace mucho tiempo, fue sede del Mundial de Rugby. Entonces, de cierta manera, estos son tipo de eventos que están orientados a llamar la atención de otros apartados geográficos a que visiten su espacio geográfico particular. Francia, también, otro estado que se ha preocupado mucho y que tiene conocimiento pleno que gran parte de los ingresos que puede llegar a obtener están dados a partir del turismo. Y vemos en pantalla principalmente una de esos apartados turísticos mayormente visitados, ¿no? Pues bien, Francia también ha tratado de estar activo en ese tipo de eventos que llaman la atención de muchos turistas, como lo son precisamente los Juegos Olímpicos. Dentro de 3 años, en 2024, van a desarrollarse los Juegos Olímpicos en París. O, por ejemplo, hace un par de años, en el 2018, si no me equivoco, 2016, perdón, se desarrolló la Eurocopa, precisamente también en Francia. Entonces, está activamente buscando la manera, buscando los eventos de poder desarrollar actividades em, turísticas. Italia también es otro de esos estados que últimamente ha logrado identificar cómo este tipo de eventos llaman la atención de individuos a visitar sus zonas geográficas. No se puede mencionar algún tipo de actividad como los Juegos Olímpicos o Eurocopas o Mundiales, pero sí tengo entendido que, por ejemplo, para el año 2030 tiene la intención de ser sede del Mundial de Fútbol y tiene también la intención de ser sede de una próxima Eurocopa en ese país. Los Emiratos Árabes, el caso más particular. ¿Por qué particular? Porque bueno, ellos tenían una gran fuente de dinero, ¿no? El petróleo. Y empezaron a explotar petróleo y gas, pero sabían que en algún momento ese petróleo y gas se iba a acabar, que ya esas economías extractivistas, sencillamente cuando se acaba ese recurso que está siendo explotado, pues ya no van a encontrar de ningún otro lado de dónde sacar dinero. Pues bueno, este fue uno de los estados que entonces se identificó en el turismo cómo reemplazar los ingresos que les estaba generando en la explotación de hidrocarburos. Por lo tanto, Emiratos Árabes es uno de los países que más invierte en infraestructura con la intención de que sean visitadas sus instalaciones, ¿no? Tenemos el edificio más alto del mundo, ese hotel que vemos en pantalla que, si no estoy mal, es el único hotel 6 estrellas, uno de los pocos, las Islas Palmeras, las Islas The World y bueno, y demás. Turquía también es uno de los estados que se apertura al mundo. Una de las grandes inversiones que ha hecho Turquía es en la implementación de el aeropuerto más grande del mundo con la intención de ofrecer la oportunidad de tránsito a muchos turistas. Hay que entender que Turquía, por la posición geográfica que tiene, permite una muy buena conexión entre los países occidentales de Europa, entre los países de Asia e incluso con los países o algunos países de África y una conexión directa también con los países de Medio Oriente. Entonces está en una posición geográfica privilegiada como punto medio de conexión entre esos diferentes estados. Vietnam es uno de los casos también particulares, ¿no? País que sobrevivió, por decirlo de esa forma, una tremenda y terrible guerra y que ha renacido. Y ha renacido particularmente a partir del turismo, a partir de políticas de gobiernos comunistas que en su momento pues centralizaron su actividad en ejercicios agrícolas, pero que a partir de ejercicios turísticos ha logrado aumentar exponencialmente
su economía y permitir que los ingresos por parte del Estado sean muy altos. Y algunos casos en que se presenta totalmente lo contrario, cierres y bloqueos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte. Son muy pocas las personas que tienen la intención de visitar ese país, ¿no? Que les gustaría visitar ese estado. Y más cuando, pues, tienen la idea, el conocimiento que para poder ingresar son muchísimos los requisitos, son muchísimos los permisos, es bastante desgastante el proceso que debe desarrollarse para poder visitar el país. Entonces, eh, cómo las decisiones políticas cierran la posibilidad de ingreso al Estado. Venezuela, país que a partir de sus diferencias con muchos estados y a partir de su no reconocimiento por parte de muchos otros países, se dificulta su ejercicio turístico. En muchos países no hay hoy por hoy embajada o consulado de Venezuela, sencillamente por esa razón, por un desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, y eso produce que las personas pues no gestionen su actividad de visita al país. Son muy pocas las personas que desean visitar el país y muy pocas que lo pueden lograr. Uzbekistán, país con una gran dificultad para poder desarrollar su ingreso. Realmente los procesos son bastante engorrosos para poder ingresar al país y son actividades que son muy burocráticas. Entonces, un proceso de solicitud de ingreso al país puede durar incluso desde los 6 hasta el año completo en obtener respuesta, si es que se obtiene la respuesta. Turkmenistán también es ex república soviética. Acá hay una particularidad y es que en este país se dice, ¿no? No hay ninguna hoja que se mueva sin que su presidente lo diga. Entonces, de cierta manera, también los permisos de ingreso al país son bastante complejos, ¿no? Y la disponibilidad por parte del Estado que existan turistas que decidan visitar la nación, pues digamos que no está muy bien visto. Características de Colombia dentro del turismo. Bueno, Colombia está privilegiada, se encuentra en toda la mitad de- del planeta, por decirlo de esa manera, se encuentra entre dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Tiene salida a los dos océanos, es uno de los pocos países que está privilegiado con esa característica. Em, y bueno, hay muchos teóricos que dicen lo siguiente: Colombia es un país que no quiere ser una potencia, precisamente aprovechando su posición geográfica. Colombia tiene la oportunidad de ubicar los mejores puertos de todo América. Es que prácticamente es de toda América. Y podría establecer, así como se realiza en Panamá, una conexión entre los dos océanos para agilizar y movilizar millones de productos y millones de carga. Pero, como muy bien lo exponen algunos autores, pareciese que es un país que no quiere ser una potencia. Bien, mis estimados estudios, les agradezco a todos por la atención. Les recuerdo, tenemos alguna actividad por desarrollar para el próximo día, lunes 16 de agosto. Cualquier inquietud, cualquier duda en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención. Nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.